Sandra, Denis, Sandy, Gerardo querido, y el resto duerme. No ha llegado aún. Me están escuchando. Buenas tardes a todos. Qué gusto que por fin nos podamos encontrar con los chicos de Ecuador, aunque la otra tarde estuvo Jacqueline, creo, si no me equivoco demasiado, pero por lo menos Denise. Bienvenidos a ellos. Va a ser un placer y un gusto conversar, dialogar, poder disentir, expresar nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos entre ustedes y todos nosotros. Es un enorme... Jacqueline. Ah, bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema, nosotros siempre estamos acá. Va a ser un placer estar con todos ustedes. Vieron que apareció uno de los varones que yo anunciaba el otro día, está Gerardo hoy allí del otro lado, ya lo veo, ya lo siento, y sigo esperando a Pichu Ferro. Bueno, ojalá que aparezca. Como les dije el otro día, son de química, pero son mis muchachos de hace muchos años. Quiero, por supuesto, empezar el día de hoy con dos acontecimientos a los que no podemos dejar de aludir. En primer lugar, uno que como latinoamericanos nos duele, nos conmueve, nos tiene que movilizar y por supuesto aprovecho este espacio que tiene un poco más de expansión y de trascendencia más allá de lo que son las fronteras locales, para acercarnos al pueblo de Chile. Nuestra preocupación, nuestra solidaridad con el pueblo chileno y nuestro dolor por lo que están viviendo, por supuesto. Hay como 4.500 evacuados, es un volcán muy agresivo. Por supuesto no tenemos que olvidar de que esto es para los chicos de Ecuador, que tal vez no conozcan demasiado de la geografía de Chile, o sí, no sé, más que la geografía sería un poco más lo que tenga que ver con las cuestiones de cómo se conforma el terreno, ¿verdad? Hay más de 90 volcanes en Chile. Bueno, este que ha entrado en erupción es uno de los más agresivos. Es el volcán Cabuco. Cabuco, ¿verdad? Gerardo, puedes estar por allí más atento a eso. Este volcán, como han visto ustedes, se espera para enseguida, en unas horas, Cabulco, Edgardo, me parece que hay una L de más. Se espera para enseguida, aproximadamente unas 3 horas más, bueno, que haya algún otro acontecimiento como el que hubo ayer. Ayer fue terrible, fue una cosa muy preocupante. Hay muchos evacuados, hay mucha gente complicada y por suerte ese alpinista que andaba por allí cerca justo cuando se produce la erupción ya fue encontrado. Sin duda debe tener sus buenas heridas, pero ya está a salvo, ya lo encontraron. De manera que, bueno, no podemos dejar nosotros como latinoamericanos, como pueblo hermano, como pueblo vecino, como pueblo que estamos tan unidos a Chile desde nuestra primera historia hasta el día de hoy, bueno, no podemos manifestarle a los hermanos chilenos nuestra solidaridad, nuestra preocupación y todo nuestro afecto, transmitir todo nuestro afecto, ¿verdad? Y por el otro lado, tampoco puedo soslayar un acontecimiento maravilloso que nos compete y nos comprende como argentinos, porque hoy 23 de abril es el Día del Libro. El Día del Libro, nosotros aquí en Argentina, y Jackie y Denise y bueno y demás personas que se sumarán después, espero y deseo con el corazón que así sea, a los chicos de Ecuador, celebramos el Día del Libro con la inauguración de la Feria del Libro. Y bueno, yo la otra tarde decía, en la medida de lo posible vamos a hacer referencia a nuestro entrañable Eduardo Galeano, no leyendo partes de lo que significó ese libro entrañable para
quienes transitamos la generación del 70, que fueron las venas abiertas de América Latina, sino leyendo algunos otros textos, algunos fragmentos de otros textos de él, cuando sea oportuno. Y esta es una de las ocasiones. Yo la otra vez mostraba ¿no es cierto? Los hijos de los días. Y de los hijos de los días, justamente el día hoy, 23 de abril, él hace referencia al acontecimiento del Día del Libro, y leo textual, por favor. Permítanme hacerlo a manera de homenaje a Galeano, a manera de homenaje al Día del Libro, y a manera de sentirnos un poquitito más cerca de ese acontecimiento cultural tan particular, tan maravilloso, que se está viviendo en este momento en Buenos Aires, pero que, bueno, de alguna manera es de todo el país, de toda Argentina, porque toda Argentina está presente en la Feria del Libro, ¿sí? Dice Galeano, abril 23, la fama es puro cuento. Hoy, Día del Libro, no viene mal recordar que la historia de la literatura es una paradoja incesante. ¿Cuál es el episodio más popular de la Biblia? Se pregunta. Adán y Eva mordiendo la manzana. En la Biblia no está. Platón nunca escribió su famosa frase: solo los muertos han visto cómo termina la guerra. Don Quijote de la Mancha nunca dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. ¿No fue dicha y escrita por Voltaire su frase más conocida? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta con la muerte tu derecho a decirlo. Hegel nunca escribió: gris es la teoría y verde el árbol de la vida. Holmes, Sherlock Holmes, jamás dijo elemental, mi querido Watson. En uno de sus libros, ni panfletos, Lenin escribió: el fin justifica los medios. Bertolt Brecht, dramaturgo, lo recordarán, no fue autor de su poema más celebrado. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me gustó, porque yo no era comunista. Jorge Luis Borges no fue el autor de su más difundido poema. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores. Con esto termina. Es decir, la fama es puro cuento, dice nuestro amado Galeano. Vaya entonces con este pequeñísimo fragmento de él, del libro de los hijos de los días, nuestro homenaje a Galeano, a nuestro querido Galeano, que hace pocos días se fue a pasear, a dar un paseo, un viaje muy bonito, muy lejos, muy largo, y por supuesto a la Feria del Libro, a estar más cerca de la Feria del Libro, y un homenaje al libro en sí, a esto que todavía nos resistimos a que desaparezca por las nuevas tecnologías, desaparezca definitivamente. Yo con mi corazón anhelo de que puedan convivir ambos soportes, ambos elementos como una manifestación completa y compleja de la cultura de nuestro tiempo. Dichas estas dos cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con la contemporaneidad que nos rodea, el acontecimiento del vecino país de Chile y el particular que vive Argentina, este acontecimiento cultural particular de Argentina, la inauguración de la Feria del Libro, voy a retomar entonces el tema de hoy, recordándoles una vez más que estoy en el módulo 1, el modelo de la enseñanza para la comprensión. Las clases anteriores, lo que hice la primera vez que nos encontramos fue transparentarles, explicitarles, más que transparentarles, después voy a transparentar cuestiones que tienen que ver con mis estrategias discursivas,
Y lo que hice fue explicitar cuál era mi postura epistemológica, filosófica, pedagógica, antropológica, didáctica. Y, por cierto, desde qué paradigma psicológico uno habla, desde dónde abreva, desde dónde trata de ser coherente y consecuente. La clase anterior estuvimos hablando dentro de esa coherencia epistemológica, la necesidad de contextualizar el espacio, el tiempo, el momento en el que surge todo el movimiento de investigación educativa y curricular en los Estados Unidos, que va a dar lugar finalmente en el 67 a la aparición de lo que se conoció como de lo que hoy conocemos como teoría de la comprensión o enseñanza para la comprensión. Por supuesto que estuvimos haciendo mucha referencia a el hecho de que no nació de un día para el otro, no fue una ocurrencia que no tuvo ninguna forma de ser validada y también probada, sino todo lo contrario, y que previo a eso David Perkins escribe La Escuela Inteligente, y estuvimos hablando de qué era la escuela inteligente y en qué consistía la teoría 1, etcétera, ¿no es cierto? Eso lo pueden ver, por supuesto, en el Power que quedó subido allí en la clase. Desde luego que para la gente que le interese, yo no subo material teórico o material en PDF para todo estos temas puntuales, porque sería una barbaridad. Ya hemos hablado aquí de que si están en este momento tratando de hacer un acercamiento a algún tema que pueda interesarles de esta manera, utilizando la educación a distancia, es justamente porque o no tenemos tiempo o porque, estamos alejados geográficamente, o porque alguna cuestión hace que nosotros utilicemos estos medios que tenemos disponibles a nuestro alcance y no tengamos que asistir presencialmente a una institución que puede ser una universidad o cualquier otra de formación, de posgrado y demás. De manera tal que quedan allí el material mínimo, chicos. A quien le interese el tema o alguna otra cuestión particular, Martín, comunicándose con él, explicitándole a él qué es lo que necesitan, Martín me lo transmite, yo le envío a Martín el material y él se los hace llegar. Por favor, no duden en esto, no duden en esto. Griselda, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcela, hola, ¿cómo estás? Y comuníquense, no dejen ninguna duda, no dejen ninguna inquietud sin plantear. Recuerden, como hemos dicho, y esto es para la gente que se ha sumado últimamente, que es un espacio entre colegas dedicados y preocupados por la educación, por la formación de los alumnos, y por eso es que sienten esa necesidad de venir y escuchar y estar y buscar, estar en esa permanente búsqueda de ver de qué manera se puede mejorar la tarea docente y entonces o nuestras prácticas cotidianas, y entonces es que por eso utilizan todos los medios posibles y disponibles. Yo la otra tarde hice referencia a una cosa más, un comentario breve y rápido más a esta cuestión, que este curso se estaba viendo, estudiando, creo que ya lo habían más o menos decidido, de que podía ser, Mónica, te lo cuento a vos porque vos no estuviste, te retiraste un poco antes el otro día, a vos y a quien no me escuchó, ¿verdad? Este curso se está estudiando como para que sea incluido o reconocido el crédito horario dentro de lo que es el doctorado actualmente en educación. Doctorado que dirige Pedro, que dirige el doctor Pedro Enríquez, pero a quienes lo conocen, Ximena, qué gusto encontrarte, qué gusto, querida. Pedro, les decía, es una persona maravillosa, que tiene una disponibilidad absoluta con todo el mundo. En el momento en que ustedes tengan interés y quieran, vayan, hablen con él. Él es el director de la carrera del doctorado de educación y seguramente él les va a solucionar
y si no les soluciona todos los problemas, les va a allanar todos los problemas, de manera tal que no duden en dirigirse a él, y bueno, él es el que me puso al tanto de que se iba a hacer esta manera, hacer ensayo con los chicos de Ecuador, y que el objetivo era reconocerlo para como materia o como crédito dentro de lo que es el plan de estudios del doctorado. Cuestión que ya me fue planteada por la gente que cursó los cursos el año pasado. Pero bueno, como se estaba allí iniciando un camino, no consideré pertinente ir con un problema más, sino más vale esperar a que las cuestiones echaran a andar para luego hacer las consultas que correspondían. Bueno, parece ser que por ejemplo, va a ser un curso que se va a acreditar para el doctorado. Dicho esto, entonces, Susana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos con la clase de hoy. Habíamos dicho entonces que esta teoría de la enseñanza para la comprensión fue formulada por Perkins, pero que él no trabajó solo allí, sino que eso fue uno de algunos de los proyectos que se realizaron y se llevaron a cabo dentro de lo que se conoce como Proyecto Cero. Cero porque el conocimiento que se tenía en las artes era cero. El punto de partida que había en relación a cómo es el conocimiento del arte era cero. Y entonces Nelson Gudelman, que era quien lo crea, quien pone a andar este proyecto, bueno, dice, ¿qué sabemos del conocimiento artístico, del conocimiento de las artes? No del conocimiento artístico, nada, no sabemos nada, es decir, nuestro conocimiento es cero. Por tanto, ¿cómo debe llamarse este proyecto? Cero. Ahora, he aquí que este proyecto no incluye solamente lo que puede ser el pensamiento creativo, el pensamiento dedicado a las artes, cuestión que todavía está vigente, por supuesto, que también vamos a tratar de hacer alguna aproximación en el último módulo, sino que este proyecto cero incluye, por supuesto, una línea referida a la educación y una línea referida al pensamiento cognitivo, psicológico, y entonces allí es donde va a entramarse. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Ruth, querida, sos de Ecuador. Ya vamos a ir, todos los que estamos haciendo este curso, todos nos vamos a ir para Ecuador, allá a disfrutar de esas playas maravillosas. Bueno, les decía, no solamente él, sino la teoría de las inteligencias múltiples. En ese marco, entonces, es Perkins, entonces, con su teoría de la enseñanza para la comprensión y, por supuesto, la teoría de las inteligencias múltiples que va a ser formulada, la formula Howard Gardner, pero con una enorme profundidad, con un trabajo sistemático de investigación maravilloso, incluye la neurociencia, hay allí todo un bagaje, él es doctor en psicología, pero hay todo un bagaje maravilloso en esa teoría de las inteligencias múltiples, es por eso que uno ha decidido darle este espacio, y también un poco para, la necesidad de que los docentes abramos nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro pensamiento a esta puerta que nos va a permitir reconocer la diferencia y al otro, al diferente, al alter, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes son estos personajes entrañables para nosotros? Y qué oportuno, entonces, que nuestra clase de hoy también comience, además de la referencia a la querida Feria del Libro, con los chicos de Mafalda y Mafalda, ¿no? Bueno, y fíjense, ¿quiénes les dan a todos ustedes la bienvenida a la clase de hoy? Y sobre todo al estudio, al tratamiento del tema de la enseñanza para la comprensión, y por supuesto al tema de las inteligencias múltiples y a todo lo que vamos a continuar viendo, Mafalda y sus amigos, Libertad, Manolito, Miguelito, Susanita, todos los amigos de ellos. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a el giro del tema, ¿no es
cierto? Un tema que no es fácil, dijimos la otra tarde, lo habíamos hecho toda esa necesaria referencia a ese contexto tan terrible, que fue el que produce la floración como coronación, como consecuencia, la necesidad de buscar, de replantear, de empezar a abrir caminos para la educación. Bueno, eso que veíamos que pasó en Estados Unidos, por supuesto que en Argentina nos pasó y nos ha seguido pasando y nos ocurre cada vez que tenemos algunos accidentes muy particulares como tenemos en nuestra historia argentina, y muy especialmente después de esa enorme y tremendamente larga noche del gobierno de facto, del golpe militar de después del 76, en donde los educadores realmente, bueno, demoró mucho tiempo, nos insumió mucho de nosotros, afectivo, intelectual, y de nuestra necesidad poder salir de esa oscuridad, de esa noche tan larga, tan extensa, y poder decir nuestra palabra. Qué importante es entonces encontrarse con la palabra del gran maestro Freire, que nos ayuda a nosotros a reencontrarnos, a quienes padecimos esa larga noche. Entonces, eso que decíamos la otra tarde en relación a cómo va a nacer esta teoría, a ese contexto de posguerra, a ese contexto que tiene que ver con la guerra fría, con la carrera espacial. Bueno, todo tuvo impacto en Argentina. Acá nada de lo que ocurrió en el resto no tiene impacto. Nada de lo humano me es indiferente, por suerte, como dices, ¿es cierto? Y así es lo que ocurre con Argentina. Bueno, de manera tal que esta teoría de la enseñanza para la comprensión, a quienes estábamos buscando y necesitando salir de ese pragmatismo, cuando aparece el modelo pedagógico crítico, rápidamente empezamos a inquietarnos enormemente porque nos dimos cuenta de cuán atrás, de cuán lejos estábamos acerca de lo que había ocurrido en el campo de la pedagogía, en el campo de la didáctica, en el campo de la psicología. ¿Cómo era posible eso? Por suerte, gracias a Dios, la maestría en didáctica, que la pudimos traer hasta nuestra universidad, vino a traernos luz en ese sentido y abrirnos rápidamente la cabeza y entonces contactar con esas teorías críticas y contactar con toda esa nueva riqueza maravillosa que venía del campo de la didáctica y que nosotros la ignorábamos porque habíamos transitado una oscuridad enorme. Para superar todo ese pragmatismo de la escuela tecnocrática, del modelo tecnocrático propio del pragmatismo norteamericano, bueno, pudimos nosotros entrar allí. Pero como somos, por suerte, muy inquietos, entonces continuamos buscando, continuamos viendo maneras de trabajar, de mejorar nuestra práctica áulica, y allí es donde nos encontramos con esta teoría de la enseñanza para la comprensión, que vuelvo a decir que de ninguna manera es la que clausura lo que es la práctica en el aula, ni es la mejor, ni por lejos, ni es la última, ni es la mejor. Por favor, es solo una posibilidad más. Yo les he hablado de la didáctica compleja, les he hablado que hay otras maneras también de trabajar en el aula. Bueno, una de esas maneras es la que propone la didáctica compleja y es la que, bueno, en algún momento veremos o verán con otro docente en estos cursos del LAE que van a tratar de estar los esquemas de enseñanza para el miedo. Claro que sí, Jacqueline, querida Jacqueline, que te encontré el otro día, tratando de perder el miedo, eso que nos paralizó, mi amor, vos no tenés idea lo que fue. Felizmente que no tenés idea, gracias a Dios que no lo sabés, espero nunca lo sepas. Bueno, que ese miedo que nos llevó a quemar ese maravilloso libro que fue Las venas abiertas de América Latina. Cuán doloroso es eso, recordarlo, ¿no? Recordarlo. Pero bueno, estamos aquí con nuevos colores, y fíjense que hasta
mi fondo ha cambiado y le he puesto un color rosado. Se darán cuenta que salí del clásico celeste cielo y los azules, que son mis colores que me caracterizan no solo en el laboratorio, sino en todas las tareas que realizamos desde el laboratorio, y para poder salir un poco y comenzar a estar más cómodamente sentados en nuestros afectos y manifestando nuestros afectos, aparece el rosado. El rosado como una manera también de un sentimiento de bienestar, de armonía, de poder estar de otra manera con ustedes, ¿no? Y por supuesto voy a iniciar haciendo una referencia a la Conferencia Regional de la UNESCO de 1998, que dice: en relación a la contemporaneidad, hoy más que nunca el saber se convierte en un elemento estratégico de las naciones. Los escenarios futuros estarán impregnados por una acelerada creación y aplicación de los conocimientos. Esto es muy importante porque yo permanentemente estoy haciendo referencia a la necesidad de cambiar de lógica y cambiar a una lógica compleja. Posicionarnos en esa lógica compleja, entender la vida, entendernos a nosotros mismos y entender los fenómenos de la naturaleza. Esto que decía recién yo del volcán, ¿no es cierto? Como un sistema único. Todos somos parte de un sistema único, de esta biosfera. Y entonces, bueno, entender cómo esto viene a impactarnos totalmente. Y esta necesidad de que atendamos a la aceleración y a la necesidad de aplicar los conocimientos, que es lo que llamaba la atención ya la UNESCO en el 1998, en esta conferencia regional que tiene la UNESCO. Y entonces, ¿cuáles serán los desafíos para el sistema educativo? Mirando y haciendo un recorte, por supuesto, porque aquí hay tanta cosa para decir, para conversar, para dialogar, para poner en la mesa, para tal vez comparar con nuestros ecuatorianos y entrar a no terminar la conversación en un tiempo de 1 hora, 2 horas, sino continuarlo, ¿no es cierto? Dentro de esos desafíos, a como nosotros lo estamos viendo en este momento, bueno, por supuesto la necesidad de que exista o que podamos lograr una educación para todos, pero durante toda la vida. Que no sea una cuestión que empiece a los 2 años, a los 3, a los 5, y que sea como está ahora, dividida en niveles, fragmentada en ideas, en niveles, en fases, en procesos, sino que sea una educación para toda la vida. Es una necesidad de que el hombre no puede acabar su proceso de educación con la universidad o con el postuniversitario, con el doctorado, con el postdoctoral, con el posgrado, ¿no es cierto?, con todo lo que implican los posgrados. La educación no acaba nunca, el hombre no deja nunca de educarse, y eso lo sabemos desde que Gerardo lo debe recordar, lo hemos dicho en Pedagogía General, de que hablábamos de las características de la educación. Es un proceso que dura toda la vida. El hombre nunca deja de educarse. Entonces, que nuestro cerebro, mis queridos, nuestro cerebro, claro, Ruth, claro, nuestro cerebro, lo saben ustedes y lo saben quienes son los más inquietos por lo que está produciendo la neurociencia, esta nueva disciplina que se conformó como nueva disciplina, pero en verdad venía ya de los griegos, lo dijimos la otra tarde, está demostrando de que nuestro cerebro, mientras más capacidad, mientras más leemos, mientras más coloquemos material en ese cerebro, en esa estructura cerebral, en esa estructura mental, bueno, mayor va a ser nuestra capacidad, nuestro crecimiento, nuestra posibilidad de entender el cambio o los cambios. De manera tal que aquí, por supuesto, no estoy levantando una bandera nueva. Allá, ya en los 70 se hablaba de la educación para toda la vida, de la educación permanente, como decíamos hace muchos años. Bueno, estamos un poco en lo mismo. En verdad, no olvidemos que la historia es cíclica y que siempre estamos
dando vuelta alrededor de lo mismo. Como dice por allí este muchacho que habla de los paradigmas científicos, nunca sabemos cuándo se cae de una teoría de una vez y para siempre. Lakatos lo dice. Bueno, Lakatos dice, una teoría nunca sabemos cuándo termina de tener vigencia o se cae de una vez y para siempre, sino que siempre estamos volviendo a. Entonces, por eso no nos puede llamar la atención si en algún momento volvemos a Platón o volvemos a algunos de los presocráticos inclusive. Otro desafío, el crecimiento exponencial del conocimiento. El crecimiento exponencial es una de las grandes preocupaciones. No nos alcanza la vida para poder cubrir esa cantidad de conocimiento que se produce. En este momento que nosotros estamos aquí, las ciencias han producido muchísimo conocimiento. Yo hablaba de la neurociencia. Esa ciencia, esa disciplina está creciendo de una manera maravillosa y está produciendo una gran cantidad de conocimiento que no lo podemos abarcar a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar de toda la ayuda que nos dan las nuevas tecnologías, no podemos abarcar esa cantidad de conocimiento, ese crecimiento exponencial. Entonces, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos en el sistema educativo. Y bueno, por supuesto, la irrupción de las TIC. La irrupción de las TIC, cómo impacta en el conocimiento, cómo impacta en nosotros como personas, como docentes, como profesionales de la educación, y cómo impacta, por supuesto, en nuestras prácticas cotidianas, cómo nos transforma, cómo nos debe transformar, por favor, no para usarla allí como para decir que la usamos, sino que para verdaderamente que produzcan cambios en la mente de los chicos, de los alumnos, porque para eso estamos nosotros, solamente para guiar, para ayudar, para acompañar. Pero ¿para qué? Para que la mente del otro se prepare para un futuro que no sabemos, como dice aquí a continuación, ¿no es cierto? Hay un desconocimiento acerca de cuáles serán los oficios, cuáles serán las tareas, cuáles serán las carreras más importantes dentro de 10, 20 años. Lo decíamos la otra tarde, ¿se acuerdan? Decíamos, nadie sabe a ciencia cierta para qué vamos a tener que prepararnos. Hay tanta incertidumbre, hay tanto caos, hay tanta necesidad de prepararse para lo que puede ser lo imprevisto, que entonces allí ese desconocimiento de los oficios hace justamente el último que aparece aquí, el último cartelito. La educación debería ofrecer capacidad para poder producir, adaptarse y poder trabajar dentro de esto que está acá, me olvido, Martín querido, perdóname, dentro de lo que está aquí, que es el cambio. La educación debería o debe poder ofrecer capacidades para adaptarse, producir, trabajar al cambio, ante el cambio, cuestión que no estamos haciendo. Nadie está haciendo eso. Entonces, estas son así, dichas, vean, en 5 ideas, algunos de los desafíos del sistema, pero que de ninguna manera, repito, son todos los que verdaderamente por allí ustedes ni siquiera están de acuerdo, por allí ustedes piensan y seguramente es así, que los desafíos pasan por otro lado. Cada uno camina por el carril que quieran acá. Recuerden eso, son profesionales cada uno camina por el carril que quiera. Solamente pido una cosa, saber por qué caminan por ese carril. Si ustedes saben por qué caminan por allí, adelante con los faroles. Bueno, y entonces, ¿cómo formar para la educación del futuro? Y acá, por supuesto, ¿a quién apelamos? A mi buen amigo Morén. Edgar Morén dice, dado que nuestros saberes continúan cada vez más desunidos, divididos, compartimentados y por ello separados de una realidad con sus problemas, cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, globales y planetarios, es necesario que la educación enseñe lo contextual, lo global, lo multidisciplinar y lo complejo.
pero también nos presente la incertidumbre y el caos que impregnan todos los fenómenos. Todos los fenómenos están impregnados de caos y de incertidumbre. Aún nosotros, los humanos, estamos impregnados de caos y de incertidumbre. Hoy estamos de esta manera, bueno, no sabemos los desafíos. Claro, Moni, maravilloso, Moreno. Pero bueno, lo que hicimos la otra tarde, que tal vez a algunos se aburrió o no les interesó cuando hablábamos de ese contexto, de la guerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, de la cuestión de la carrera espacial y demás, era contextualizar. Y decíamos que en la Argentina todo eso repercutió, y repercutió de muchas maneras. No es casual lo que sucedió en el 60, no son casuales tampoco los movimientos latinoamericanos del 60, ni tuvieron que ser porque sí, ni nacieron porque sí. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, siempre acostumbrarnos como docentes, entonces, a que es una necesidad y una obligación, diré yo, ética y profesoral, enseñar lo contextual, lo global, lo multidisciplinar, por favor, lo complejo, y nunca enseñar el fragmento, la parcelación, y la escisión. Porque si no, es como yo siempre digo, me enseñaron la naranja por un lado, las hojas por el otro, la raíz por otro lado, los tallos, el tallo, ¿cómo es que se llaman los frutos? Bueno, ¿qué sé de la naranja? La naranja es la que voy y busco en el mercado, porque yo las recuerdo por otro acontecimiento que tiene que ver con mis afectos y que tiene que ver con la cuestión del aroma maravilloso al que amo, pero me lo enseñó mi padre. Bueno, pero tiene que ver con una cuestión afectiva, por eso sé cuál es la flor y cómo es la flor, bueno, detalles de la flor, pero no porque me lo enseñó la escuela. La escuela no me enseñó, la escuela me enseñó la fragmentación, ¿me entiende? La escisión, la cuestión que se olvida mañana, la cuestión que no sé y que me impide integrar a esa fruta como también una fruta que se da acá en el norte, en San Luis, y que es primicia en relación al país, o que era, porque no sé si ha quedado. Entonces, esa necesidad y ese compromiso con nosotros mismos de enseñar lo contextual, lo global, lo multidisciplinar, lo transversal, lo transdisciplinario. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo enseñar? O cómo por lo menos creemos en este momento que una forma de aproximarnos a esa enseñanza que propone Morén es trabajando esta teoría de la enseñanza para la comprensión. Esta teoría de la enseñanza para la comprensión que decíamos la otra tarde, enseñanza para la comprensión que vamos a ver que nace de un grupo de docentes e investigadores que necesitamos definir claramente qué es comprender, qué entendemos por comprensión, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para poder trabajar en el aula y estas dos cuestiones que las vamos a seguir viendo posteriormente en los módulos siguientes. Entonces, el origen, quiénes son, como decíamos recién, nace de un grupo de docentes e investigadores de la Escuela de Posgrado en Educación es una universidad estadounidense, como decimos, no fue una cuestión antojadiza ni nació de la nada, sino que fíjense lo que dice cada uno de los cartelitos que he tratado de colocarle con un cierto color para que no se duerman, para que se despierten. ¿Qué consideran ellos? En primer lugar, las aulas son entornos heterogéneos, por lo que su principal desafío es cómo enseñar teniendo presente las diferencias entre los estudiantes. Cuidado con esto. Esto ya está hablando de respetar la diversidad,
respetar a los diferentes y al diferente, y a lo que conocemos como diferencias individuales. Docentes investigadores propias prácticas. Era una pregunta, Mónica, no sé a qué te referís porque te perdí. Si has hecho otro comentario, no te estuve viendo, mi amor. No sé a qué te estás refiriendo. Sí, pero realmente estoy hablando de eso, justamente, de ser investigadores de las propias prácticas permanentemente y ejercer una fuerte vigilancia epistemológica en ese sentido. Bueno, presupuestos de partida de la universidad, de este grupo de Harvard, que va a trabajar en lo que conocemos como enseñanza para la comprensión. La primera, entonces, el primero es que las aulas son entornos heterogéneos. El principal desafío es tener presente esta heterogeneidad entre los alumnos. El principal desafío. Claro, recuerden lo que dijimos, cómo nació esto. Bueno, en segundo lugar, en las aulas se ponen en práctica distintos modelos didácticos. El más frecuente es el que pone énfasis en la memoria, en la repetición rutinaria de la información, privilegiando la cantidad de información sobre la calidad. Esto es un poco, o es totalmente, lo que decía nuestro muy querido maestro Freire, la educación bancaria. La educación bancaria, es decir, aquella que pone todo el acento en la memoria, en la práctica de la memoria, en esa práctica rutinaria, que se olvida. Al año recordamos el 50%, a los 2 años el 25%, y ya luego se pierde absolutamente. Es decir, que no hay posibilidades de poder recordar nada de lo que se estudió y se aprendió de memoria. Porque no nos olvidemos que, si uno tiene un poco en cuenta lo que decía Ausubel por allí, ¿no es cierto?, es que ese concepto entra en el cerebro, entra en la estructura mental del niño. Es posible que entre, pero ¿dónde va a quedar ese concepto? Ese concepto va a quedar aislado, va a quedar separado, no va a entrar a formar parte de ese gran entramado neuronal que es el que constituye el núcleo de conocimientos, el bagaje de conocimientos activos que tiene una persona, sino que ese concepto va a quedar aislado allí, va a quedar como en un costadito del cerebro. Si no se conecta, si no puede ser absorbido, resignificado por todo el entramado neuronal, bueno, va a perder la capacidad de asociarse y entonces de resignificarse, de volver a adquirir allí una nueva, o tal vez configurar una nueva trama con la que se puede dar nuevos significados a lo que el chico acaba de ingresar. Entonces, como decía nuestro muy amado Freire, ese concepto que se aprendió de memoria, simplemente el maestro lo deposita en la cabeza del niño, concepto bancario de educación, yo deposito una cantidad de información en el cerebro del chico, al final del bimestre, del mes, del semestre, de lo que sea, bueno, tomo una prueba escrita y extraigo, por eso es bancario, porque coloco y luego extraigo, mediante esa prueba escrita, la cantidad de conocimientos que el chico ha podido asimilar. ¿Es tan así? Realmente no. Es decir, eso es aprender, eso es comprender de ninguna manera. Acabo de decir de que uno al año recuerda solo el 50%, al año y medio, 2, como mucho, solo el 25%, y después nada. Entonces, ¿qué valor tiene ese trabajo de ese docente que puede operar de esa manera? Nada, ninguno, porque eso se olvida mañana. Es como una cosa, una lluvia de verano. Es como una lluvia de verano. Y el último de estos presupuestos de partida de este grupo de la escuela de Harvard dice: uno de los desafíos fundamentales actuales en las aulas estriba en saber cómo se produce el aprendizaje comprensivo, señores. El aprendizaje comprensivo no es cualquier aprendizaje, porque hay gente que
se habla y habla del aprendizaje. Bueno, pero, a ver, el aprendizaje comprensivo, ¿qué es el que importa? Hablamos de aprendizaje memorístico recién. Se puede hablar de un aprendizaje memorístico y es el que va a servir para un examen, ¿sí? Pero no va a servir para la vida, ni para poder aplicarlo luego en la vida, en otras situaciones, en otras asignaturas, en otras intenciones. No es un aprendizaje comprensivo. ¿Mm? Entonces, aquí, con esto que acabo de señalar, estoy ya, sí, entrando y obligatoriamente ya llegando a definir qué es la comprensión, como marca aquí la figura, ¿no es cierto? ¿Qué es la comprensión? Se me perdió algo que está comentando alguien, desarrollar los procesos mentales adecuadamente, y uno de ellos es la comprensión. No sé quién lo dijo, perdió. Bien, perdón porque perdí lo que están diciendo, chicos, ¿eh? No lo seguí, no los estaba mirando. Dice, estas y otras cuestiones es a lo que respondieron los miembros del Proyecto Cero de Harvard, para lo cual se propusieron Lápiz Martín. Primero, explicitar qué se entiende por comprensión. Segundo, desentrañar la naturaleza de la comprensión. Y tercero, formular un marco de trabajo para el aula basado en la enseñanza para la comprensión. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa enseñar? Aquí hay algunas cuestiones que van siguiendo las flechas en relación a qué significa. ¿Qué significa? Significa que es un proceso por el que el docente favorece la construcción de conocimiento. Esto hay que tenerlo claro. Proceso. Aquí hay un concepto. Estamos hablando de un proceso. Si no es cualquier cuestión liviana, no, estamos hablando de un proceso. ¿Un proceso de qué? Que tiene que favorecer la construcción de conocimientos. Si no se para favorecer la construcción de conocimientos, bueno, ya no es un proceso de comprensión. Por lo tanto, ese docente tiene que implementar recursos innovadores, teniendo presente lo que la otra vez dije en relación a qué es innovación. A ver, Verónica, los mayores problemas son los de la comprensión, aunque antes se privilegiaba la memoria. Exactamente. Exactamente. En la escuela tradicional se privilegió la memoria, se ha privilegiado eso durante muchas décadas, mucho tiempo, pero hoy sabemos que no es así, que el problema pasa por la necesidad de trabajar con aprendizajes comprensivos. No son los entornos digitales, sino lo que se hace con ellos. Estoy de acuerdo con Marcela. No sé qué es lo que dijo Ruth, seguramente eso es lo que dijiste, Ruth, vos, es lo que se me perdió antes, ¿sí? Te pido disculpas. Bueno, dije Mónica, de acuerdo, acá es donde se debe destacar el rol docente. Entonces, el docente, dijimos, es el que favorece la construcción de conocimientos, implementa los recursos innovadores, estrategias de enseñanza que favorecen habilidades cognitivas y metacognitivas, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto trabajo llegando a la comprensión como un proceso en el cual el docente tiene que favorecer la construcción de conocimientos mediante la implementación de recursos innovadores y estrategias que favorezcan habilidades cognitivas y metacognitivas, estamos trabajando en la comprensión. Este círculo que está aquí y que de alguna manera es una cuestión que debe necesariamente ser recurrente, entonces nos está hablando de una buena manera de entender lo que significa la comprensión. ¿Sí? Ténganlo presente. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se entiende por comprensión? Aquí hay una definición de Perkins, hay alguna aproximación nuestra. David Perkins dice: reconocemos a la comprensión por medio de un criterio de
Desde luego aquí la asimila a comprensión, a desempeño. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Eso es muy importante. Está bien, allí ha puesto el acento en el desempeño, pero ese concepto es muy importante. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una cuestión personal. Comprender implica poder realizar una gama de actividades, ahí ya me fui a las actividades, más todavía, que requieren poder explicar un tema, encontrar evidencias, ejemplos, generalizaciones, aplicaciones y luego presentarlo de una manera novedosa a través de una gama de actividades que demuestren la comprensión, pero que también la aumenten. Cuidado ahí, también la aumenten. Esto lo trabajamos mucho con los chicos de pedagogía, con los chicos de educación artística. Trabajamos muchos conceptos, es decir, desde lo que pueda ser entendido como, bueno, sí, pero lo está llevando a los desempeños. Y sí, es posible, pero lo estoy llevando también al terreno de que me puedan entender, que me puedan comprender. Yo necesito que las alumnas de educación inicial entiendan cómo tienen que trabajar con los más pequeñitos. Entonces, la manera de que me pueden entender es decirles, vean, cuando las actividades las pueden explicar, pueden encontrar evidencias, pueden encontrar ejemplos, pueden encontrar generalizaciones, aplicaciones, presentarlas de una manera novedosa. Cuidado acá, cuidado. No es que van a ir con ese bendito, ¿cómo se llama? El tipo rotafolio. Eso ya quedó en la prehistoria. Entonces hay que trabajar con las nuevas tecnologías. Bueno, una gama de actividades que demuestren la comprensión, pero también la aumenten, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, estamos allí de una manera concreta en relación a qué es la comprensión. Yo lo llevo todavía al terreno más práctico, que son las actividades. Y aquí tengo, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos una revista que es la revista alternativa, que es la revista alternativa que hoy por hoy ha cambiado todo el formato, y ha cambiado la identidad gráfica, y tenemos un logo maravilloso, que es un Félix todo contemporáneo, todo modernizado. Bueno, en esta revista alternativa que tiene 18 años de vida, que está evaluado a nivel 1, excelencia, por CAICIT y CONICET, que es el número 33, que fue un número que trabajó mucho Marisa Giordano, fue un número dedicado a la enseñanza para la comprensión, en un artículo que escribimos con Marisa en ese momento. Por supuesto que estoy hablando del año 2003, o sea, bastante viejo el artículo, pero sin embargo tiene vigencia porque son las experiencias y las tareas que nosotros realizábamos con los estudiantes de ciencias de la educación. Allí tomamos un concepto de Perkins que dice que, ¿qué es la comprensión? Palabras textuales de Perkins, las buenas respuestas no son del todo obvias. Para establecer un paralelo, todos tenemos una concepción relativamente clara de lo que es el conocimiento. Cuando un alumno sabe algo, lo puede producir cuando se le pide. Puede explicarnos el conocimiento o demostrarnos la habilidad que le estamos solicitando. Es decir, aquí es bien claro cuando dice, cuando un alumno sabe algo, lo puede producir o lo puede volver a ejecutar, ¿verdad? Es muy clara esa respuesta de Perkins, ¿qué es la comprensión? Si se entendió, lo puede hacer. Si se comprendió, lo va a poder volver a hacer. Si no, es difícil, ¿no es cierto? Bueno, ya luego sigue con qué son las actividades. Pero quería traer a la reflexión otro concepto más de Perkins para que lo tengamos presente. Comprensión es ser flexible en la actuación y el pensamiento desde lo que sabemos, y es muy difícil tener un criterio.
Fabián, hola Fabián, ¿cómo te va? Un conocimiento que resignifique, recupere saberes populares. Y sí señor, ¿por qué no? Ya te voy a mostrar una idea, hola mi querido, ¿cómo estás? Ya te voy a contar una investigación que hicimos hace algunos años con las estudiantes de educación inicial en relación a los hábitos culturales, y eso tenía que ver un poco con los saberes populares. Así que sí, claro, no necesariamente, la otra tarde lo decía yo, no necesariamente cuando hablamos de comprensión tenemos que remitirnos, y esto Mónica Daza, que fue una de las alumnas que hace muchos años cursó la materia. Mónica querida, no te estoy diciendo que tenés tantos años, si no eras muy joven y qué sé yo, bueno, y todo eso. eh, Hicieron ustedes en ese momento un trabajo desde lo que era el cinismo y poder producir los portfolios y todo eso, mostrando de que no necesariamente los conocimientos que demuestran la comprensión tienen que referirse, o no tienen por qué, digamos, referirse al ámbito académico exclusivamente. Esto es absolutamente aplicable a toda la vida. No se olviden, somos personas primero, por favor. Primero somos personas. Después seremos lo que ustedes quieran, pero primero somos personas. Entonces, y no nos podemos separar, no estamos separados. Aquí está el área afectiva, aquí está el área cognitiva. ¿Qué disparate se hizo con el modelo tecnocrático? Eso lo hicimos antes. Ahora no se puede seguir trabajando de esa manera. De esta forma, estamos proponiendo integrar al hombre como lo que es, como una unidad, como una totalidad. Y entonces, ¿por qué no hablar de la esfera de la cotidianidad, de la vida, chicos? Nada más y nada menos que la vida, esto que nos pasa hoy, aquí y ahora, como decíamos hace rato cuando hablábamos de la erupción del volcán de Chile, que nos está afectando, nos va a afectar. Probablemente esta noche lleguen las cenizas a Mendoza, a La Pampa y mañana a Buenos Aires. Tal vez a San Luis reciba algunas cenizas, tal vez. No sé, se verá cómo corren los vientos, pero se verá. Todo eso entonces afecta, claro que afecta a la vida cotidiana. ¿Y por qué entonces tenemos que solamente hablar de situaciones académicas? Eso es un absurdo. De manera que comiencen a abrir la cabeza ustedes, permítanse ustedes abrir la cabeza, permítanse entenderse, no como personas solamente constituidas y conformadas por cuestiones racionales o cognitivas o como quieran llamarles, sino como una totalidad integrada por cuestiones que tienen que ver con los miedos, las emociones, los afectos, la ira, bueno, todo lo que nos constituye como sujetos humanos. Bueno, entonces, nunca circunscribirlo al ámbito académico. Esa es una de las cuestiones que más marca la enseñanza para la comprensión. Yo decía la otra tarde, por qué decir necesariamente, creo que en el portfolio que yo dejé, ahí también hay puntas de hilo. El portfolio que yo dejé lo dejé a propósito, como forma de que vayan leyendo, de que vayan viendo recorridos, cuestiones que se transparentan, cuestiones que tienen que ver con la metacognición, con el autoconocimiento, con el reencontrarse, con después de este episodio que yo decía que vivimos, quienes tuvimos que atravesar esos episodios terribles en el 70, bueno, allí tienen una herramienta, el portfolio mío o el portafolio mío, está allí, no necesariamente. Y la otra tarde decíamos, bueno, el mismo Perkins también lo dice, ¿cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando. Bueno, eso Mónica Daza, que vos decías o que el grupo tuyo decía cuando cursaste la materia, ¿cómo aprendemos a andar en bicicleta? Andando en bicicleta, haciendo la actividad. Desarrollándola la actividad. Bueno, aquí se trata de lo mismo. ¿Cómo comprendemos? Comprendiendo. Sí, Martín, querido, no estoy subrayando nada, por eso no lo uso el lápiz. El Lemke, en un libro, Aprender a hablar ciencias,
dice, ¿cómo se aprende ciencia? A cómo se aprende y cómo se comprende la ciencia hablando de ciencia. Para vos, Gerardo. ¿Cómo aprendemos química? Hablando de química, usando los conceptos de química. Poder, no solamente yendo al laboratorio y mezclando las sustancias, no, hablando de química, usando conceptos, escribiendo los conceptos, pudiéndolos, relacionarlos desde otra manera, desde otros lugares, no solo desde el laboratorio, ¿sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, ¿cuáles son entonces estas ideas claves para la enseñanza, para la comprensión? Vean, decíamos nosotros hace rato, que cuáles eran los elementos que necesariamente teníamos que tener acá, me pasé, en cuenta. Explicar qué se entiende por comprensión, lo acabamos de hacer, cuál es esa naturaleza, de alguna manera, y lo vamos a seguir desentrañando a esto, y luego explicitar un marco de trabajo para el aula. Bueno, en el marco de trabajo para el aula, hay que tener en cuenta estos 4 conceptos claves, dice Perkin. ¿Qué son los tópicos generativos? Este primer elemento que está aquí. ¿Qué son las metas de comprensión? ¿Cuáles son los desempeños de comprensión? ¿Y qué significa una evaluación diagnóstica continua? Volvemos. ¿Qué son los tópicos generativos? Los tópicos generativos son aquellos que van a producir, son conceptos, teorías, que van a producir verdaderas redes conceptuales, verdaderos mapas mentales, para que puedan ser interpretados y trabajados. Y estos son los principales elementos a partir de los cuales uno puede trabajar. No solamente la disciplina, sino que tiene que tratar de trabajar, ir más allá de la disciplina. Si un buen tópico está bien planteado, tiene que necesariamente ir hacia la interdisciplina, en el mejor de casos a la transdisciplina. Ojalá sea así. Entonces, los tópicos generativos tienen que ser centrales para la disciplina. Por eso cuando por allí hablamos de contenidos, y dice que nos acabó el año y no pudimos abordar tal contenido. Bueno, es posible que los contenidos no hayan sido adecuadamente seleccionados. Puede ser porque la teoría que usamos de base no nos permita hacer una buena selección de contenidos. A veces somos extremadamente enciclopedistas. Eso que tanto criticamos de la escuela tradicional, bueno, lo terminamos siendo nosotros. Entonces queremos enseñar, y paternalistas, y queremos enseñar todo a los chicos, le queremos enseñar todo hasta el último. Es imposible. Hay que hacer una adecuada selección de contenidos, una muy buena selección de contenidos, y en esa buena selección de contenidos trabajarlos como tópicos generativos o temas generativos. Estos temas entonces que realmente sean centrales para la disciplina, que sean atractivos para los alumnos. No voy a ir a hablar del color de las hojotas de Sócrates, como yo siempre digo. Vamos a ir a hablar de cuáles son las ideas fundamentales de Sócrates que tuvieron vigencia y por qué tuvieron vigencia y por qué tuvieron incidencia hasta determinado momento. O Platón, ¿por qué Platón? ¿Por qué Platón? Y después allí entre que su postura idealista y la postura realista de Aristóteles van a generar esos 2 grandes paradigmas científicos que la humanidad identifica en la actualidad. Por un lado el paradigma aristotélico y por el otro lado el paradigma galileano. Es decir, ¿dónde están esas 2 ideas? No nos quedemos en la túnica de Platón, vayamos a las ideas, que es lo que él sostenía. Entonces, que sean centrales para la disciplina, que sean atractivos para los alumnos y que además favorezcan conexiones entre tópicos y experiencias de los alumnos. Que favorezcan entre los tópicos y las experiencias de los alumnos, que promuevan experiencias de los alumnos, porque si no nos volvemos a quedar en el decir y no vamos a establecer el necesario puente entre lo que decimos y en lo que hacemos. Y ese decir y hacer tiene que ser llevado al alumno. El que tiene que hacer el proceso de aprendizaje es el alumno. Yo tengo que acompañar, yo tengo que guiar, yo tengo que transitar en el espacio del andamio, como dice Brunner. Pero yo no soy el que tiene que hacer el aprendizaje.
Yo debo acompañar, yo debo guiar, yo debo asistir al otro en mi proceso de crecimiento, pero no soy él. Yo tengo que respetar sus tiempos, sus ritmos, acompañarlo e ir siempre al lado de él. Seré compañero de ese momento de la vida del niño, del joven, del adulto, que está al lado mío, y que en este momento de su vida está cerca, pero nada más. Yo no soy el que va a estar siempre al lado de él. En un momento. Por eso también tengo que respetar su persona. Y entonces las metas de comprensión es el otro elemento que tengo que tener en cuenta para poder efectuar la programación didáctica. En esta teoría no hablamos de planificación, hablamos de programación didáctica. El otro elemento, digo, son las metas. Las metas deben ser, si son específicas, acá cuidado que hay una diferencia entre metas específicas, son enunciados o preguntas de final abierto, bueno, entonces son metas. Pero si esos enunciados o preguntas son extensos y se refieren a un periodo de mucho más largo de tiempo, que podrán ser 6 meses, un año, un cuatrimestre, entonces estamos hablando de hilos conductores. Cuidado, hilos conductores. Cuando hablen de hilos conductores, no es lo mismo que metas. Hilos conductores yo los puedo formular para todo el programa. Las metas las puedo formular para algunos temas, para algún momento, para algún tiempo más breve que pueda ser necesario trabajar un núcleo temático, un eje, un módulo, trabajarlo un mes. Bueno, para ese módulo yo entonces planteo metas de comprensión. Si no, si mi tiempo es mayor, yo lo que planteo son hilos conductores. Y bueno, siempre se describen las comprensiones más importantes. Se describen las metas más importantes a lograr o estos hilos conductores como más importantes a lograr al final del año, al final del semestre, al final del cuatrimestre, etc. Y entonces los desempeños de comprensión. Decíamos hace rato que yo hablaba de actividades y decía, bueno, pero cuando leía la definición de Perkins, dije, bueno, pero está más o menos ya más yéndose hacia lo que son los desempeños. Sí. Bueno, ¿qué son los desempeños? Es el núcleo del desarrollo de la comprensión, están vinculados a las metas y demuestran y desarrollan la comprensión, porque son las actividades. Los desempeños son las actividades que realizan los alumnos, o los jóvenes, o los adultos, o quien sea el actor del proceso de enseñanza y aprendizaje en el momento. ¿Qué más nos dice Perkins acá? Ya vamos a ver ejemplos de todo esto. Perkins implica las actividades de comprensión. ¿Todas las acciones que realizan los alumnos son actividades de comprensión? No. Algunas son como las actividades rutinarias, como por ejemplo responder a una prueba o un examen de falso o verdadero. Eso no implica ningún proceso de comprensión, sino por el contrario, de memoria. Justamente no es una actividad de comprensión, no es un desempeño de comprensión. No es un desempeño de comprensión. A ver, entonces, dice Perkins, ¿cuáles son? En este sentido debemos puntualizar que los procesos de pensamiento, tales como relacionar, justificar, operar, aplicar, comparar, describir, diferenciar, relatar, diagramar, adecuar, analizar, decidir, representar, organizar y secuenciar, son ejemplos de desempeños de comprensión. Cabe aclarar que los desempeños de comprensión no se refieren solamente a conductas observables, sino también a conductas no observables. Es decir, yo hablo de aplicar, eso lo puedo ver, de comparar, eso lo puedo ver, pero ¿qué pasa si yo le digo, a ver, vamos a reflexionar,
o vamos a tratar de hacer conjeturas acerca de. Bueno, conjeturar, reflexionar, diseñar, por ejemplo, no son observables externamente. Entonces, cuidado, no todas los desempeños de comprensión son posibles de ser observados. Y finalmente, la evaluación diagnóstica continua. ¿Por qué evaluación diagnóstica continua? Porque aquí hay un cambio en la mirada de qué es evaluación. Bueno, ya vamos a ver qué es la evaluación. Por de pronto, fíjense, tienen que ser siempre criterios públicos, es decir, el alumno tiene que conocer lo que se evalúa, lo que él, qué se espera de él, qué se va a evaluar de él, cómo se va a evaluar de él. Siempre tiene que tener eso conocido, sabido y manejado. Aquí no hay nada oscuro, es decir, no hay nada que el otro no sepa. Nada más desmotivante para un alumno y para cualquier actividad de la vida de las personas que no saber a dónde va ni qué se espera de uno. Si uno sabe qué es lo que se espera de uno y hacia dónde va, entonces uno va solo. Pero si estamos en la total oscuridad, es decir, aquí hay una nebulosa, ¿y esto para qué lo haremos a esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué nos hace hacer esto? Nadie entiende nada. Bueno, eso es absolutamente desmotivante. Por eso es que esta teoría señala dentro de los criterios que deben ser explicitados en la evaluación, que el alumno debe conocer qué es lo que se espera de él, cómo tiene que hacerlo, que debe tener muy claro la retroalimentación, debe haber muchas oportunidades para establecer esa retroalimentación y debe ser una retroalimentación regular. Debe haber una reflexión durante el proceso de aprendizaje y no después que pasó 6 meses. No, hay que ir haciéndolo permanentemente. Por eso hay un elemento muy sencillo, muy claro, muy elemental que usamos mucho durante las programaciones didácticas, que son los protocolos de la retroalimentación, que en cada una de las diferentes desempeños que va realizando el alumno, ponemos en juego el protocolo de la retroalimentación. ¿En qué consiste este protocolo de la retroalimentación? Simplemente en decirle al chico, sobre esto voy a volver, chicos, si no se hagan problemas, en decirle al alumno, a ver, fíjense, de este trabajo vamos a analizar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las sugerencias que yo puedo hacer para que mejore, cómo me ayuda a mí el trabajo del otro, el del par, el del compañero, a mejorar mi propio desempeño. Son cuestiones muy elementales, pero que favorecen la toma de conciencia, la autonomía, la evaluación y la autoevaluación. La evaluación por pares y la autoevaluación. Y por eso es importante, y aquí dice retroalimentación docente-alumno y evaluación por pares. A ver, 3 preguntas claves. ¿Qué es lo que me va a llevar a lo que estaba desarrollando recién? Habíamos dicho en un momento de que en esa manera de entender la forma de organizar la tarea en el aula, los docentes antes planificábamos y hacíamos todas esas planificaciones, sábanas y esas planificaciones enormemente extensas, largas, minuciosas, propias del pensamiento y del modelo pedagógico tecnocrático, en donde explicitábamos objetivos generales, objetivos específicos, objetivos operacionales, los parcelábamos por áreas, área cognitiva, afectiva, psicomotriz, es decir, estábamos años, y entonces esas planificaciones que se llamaban sábanas, APA, no me digas, Martín, ¿no me estás escuchando? ¿Hay algún problema? Martín, Martín, ¿me están escuchando? Por favor, díganme, pongan el número 1 si me están escuchando. No se oye bien. Bueno, por favor, chicos, gracias, gracias. Ay, bueno, qué suerte. Decía que los docentes en un momento determinado planificábamos de acuerdo al modelo de la enseñanza, modelo tecnocrático, que nos significaba
Em, a ver, Ruth dice algo, Martín, que significaba que teníamos que trabajar con una planificación sábana, ¿m? Una planificación enorme, porque había que hacer una cantidad enorme de objetivos para cada concepto, para cada uno de los conceptos que íbamos manejando. Entonces, sí se nos acababa el año y no terminábamos las asignaturas y terminábamos de dar los conceptos realmente esenciales. No, era la clásica, preguntas Laura, en el sentido de que si era una programación clásica, no, era la programación tecnocrática, la que obedecía al modelo tecnocrático. No está aquí, Martín, al modelo tecnocrático. Entonces, esa forma de planificar, de trabajar, de organizar la tarea en el aula es la que nos hizo buscar otras formas de organizar la tarea en el aula. Y allí es donde desembocamos en la teoría de la enseñanza para la comprensión. Por ello es que no hablamos de planificar aquí. Aquí lo que hablamos es de programar las actividades del aula. ¿Cómo las vamos a programar? Teniendo en cuenta estos 4 elementos que acabo de señalar. Los hilos, los tópicos, las metas, los desempeños y la evaluación diagnóstica continua, sabiendo que cuando hablo de metas y hablo de hilos, estoy hablando prácticamente de lo mismo. La diferencia está en el tiempo en el que logro uno y en el que logro otro. Cuando hablo de tópicos, estoy hablando de contenidos, de conceptos, de teorías a lograr. Ya vamos a ver. Ahora, Freire decía que el docente no tiene que renunciar a su papel de ser el quien propone. No puede renunciar al lugar de ser quien pregunta, que al contrario, hay que volver a rescatar el valor de la pregunta y formular permanentemente preguntas al alumno y tratar de estar aguijoneándolo, estar de alguna forma estimulándolo para que él pueda llegar a decir su palabra. Decía Pablo, ¿no es cierto? Bueno, un poco siguiendo esos conceptos, Perkins dice: hay que rescatar el valor de la pregunta, volver al valor de la pregunta. Y entonces él se formula 3 preguntas claves. 3 preguntas claves que tienen que ver con estas cuestiones que están aquí. Dice, la primera pregunta es que yo me formulo en una programación didáctica. La primera pregunta, ¿me escucharon? La primera pregunta, ¿puede por favor indicarnos un ejemplo? Ay, te perdí la primera parte. Por favor, ¿me podés volver a escribir? ¿Quién pregunta? Por favor, ¿podés volver a escribir? Yo estoy viendo una parte de tu respuesta. Dice, me resulta un poco difícil comprenderlo. ¿Puedes, por favor, indicarnos un ejemplo de pregunta? Por favor, formularme la pregunta de nuevo porque te perdí una parte, ¿sí? Allí te espero un segundo. Martín, ¿me estarán escuchando la persona que preguntó eso? Bueno, lo contesto luego, ¿sí? Entonces, dice Perkins, 3 preguntas claves. La primera pregunta, mi amor, no te quedes con la duda, haceme la pregunta, por favor, te estoy esperando. ¿Qué es lo que realmente quiero que comprendan mis alumnos o mis estudiantes? Es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiero que comprendan realmente mis estudiantes? Entonces, ¿cómo voy a responder esta pregunta? En la medida que yo trabaje buenos hilos conductores, recuerden que son las metas de largo alcance, que yo logro en 6 meses, logro en un año, logro en un cuatrimestre. Esos son los hilos conductores. En la medida que yo trabaje adecuadamente los hilos, formule buenos tópicos generativos, es decir, que puedan realmente propiciar verdaderos mapas conceptuales, que puedan favorecer la interdisciplina, que puedan trabajar la disciplina internamente, estoy entonces respondiendo a qué es lo que realmente quiero que comprendan. Y por supuesto, en cuanto yo trabaje con metas claras, con metas posibles, con metas
que realmente el alumno las pueda lograr, entonces estoy respondiendo a esta primera gran pregunta que está formulada aquí. ¿Qué es lo que realmente quiero que comprendan mis alumnos? Jacqueline, sería lo que llamamos en Ecuador los ejes transversales. Pero no sé de qué me hablas, mi amor. ¿A qué te estabas refiriendo? Porque te perdí una parte de la pregunta. No sé si estás hablando de Perkins o estás hablando de los hilos conductores. Sí, 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 son transversales. Los hilos son transversales. Por ejemplo, yo he dejado una película como un transversal, como un eje transversal. Dejé la película Escritores de Libertad y dije, es un transversal, para que lo vean, lo vayan respondiendo durante todo el curso, con los elementos teóricos que van apareciendo, con los que ustedes van a ir abonándolos desde sus saberes, desde sus propios saberes, y van resignificándolos a la luz de lo que podamos ir conversando entre todos, y entonces van armando el blog o armando el software, que es con lo que van a probar el curso, ¿sí? Son transversales, son transversales. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero que comprendan mis alumnos? Ahora, Jacqueline querida, cuidado como esté formulado ese transversal. Puede no serlo. Es otra cosa, es decir, cuidado. Si es un transversal, tiene que ser un transversal y no otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que realmente quiero entonces que comprendan mis alumnos? Los respondo con los hilos conductores, con los tópicos generativos y con las metas de comprensión. ¿Sí? Primer pregunta. Ahora, dije 3 preguntas, según Perkins, con 3 preguntas. Entonces, la primera es ¿qué es lo que realmente quiero que comprendan? Ahora viene la segunda. ¿Cómo sé que lo comprenden? ¿Cómo sé que los alumnos comprendieron? Por favor, cuando no escuchen o cuando no vean, díganlo. No se queden nunca con las dudas. Bueno, ¿cómo sé cómo sé que los alumnos comprendieron o cómo sé que los estudiantes han entendido el tema? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es ¿cómo saben ellos que comprendieron? Entonces, ¿cómo sé yo que lo comprenden? Si pueden realizar los desempeños, entonces quiere decir que han comprendido el tema. Si yo, por ejemplo, les pido a ustedes, chicos, para probar este curso, tienen que elaborar un blog o hacer un software educativo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes prefieran. Bueno, si lo logran hacer, por supuesto con la temática del curso, si lo logran hacer, quiere decir que comprendieron los contenidos que se trabajaron en el curso. Para mí está conseguido. ¿Cómo saben ustedes que comprendieron? ¿Cómo saben ustedes? Eso se los va a dar la evaluación diagnóstica continua. ¿Sí? Por aquello que yo decía recién del protocolo, de la retroalimentación, de cómo lo han obtenido, porque además los criterios de evaluación son públicos, porque ustedes saben qué es lo que se evalúa y cómo se los evalúa, entonces sí van a poder decir, he logrado comprender. ¿Cuándo comprender? Acá hay una cuestión que tengo que decirla también, Martín, tiene que ver con un power que está sobre enseñanza para la comprensión, que yo no voy a desarrollar y que es complemento de esto, y que lo tiene Martín, ya se los debe haber subido, fue uno de los primeros que subió a Teoría de la Enseñanza para la Comprensión, que es así, tiene el fondo clásico azul. Allí encuentran bien desarrollados estos conceptos, qué es cada uno de ellos. Yo no vuelvo sobre eso porque allí está totalmente claro y explícito cada uno de estos conceptos, ¿me entienden? Por favor, vean ese power, léanlo, véanlo. Si quieren que lo trabajemos en clase, no hay ningún problema, lo trabajamos en clase, pero fíjense ustedes en ese power que tienen allí, que está puesto a propósito para que terminen de comprender la teoría de la comprensión. Bueno, dejo la revista 33, la alternativa 33, y voy a otra de las alternativas
Recién alguien, Fabián, creo que era, él era el que me preguntaba de la cuestión de la cuestión cotidiana. Y yo te decía, ya te voy a contar también, por supuesto, una experiencia que realizamos. Esto ahora es para ejemplificar los conceptos que acabamos de decir con las alumnas de educación inicial en la revista número 38. Trabajé con las alumnas de educación inicial, del profesorado de educación inicial, una experiencia interdisciplinaria acerca de los hábitos culturales de los habitantes de la ciudad, de nuestra ciudad capital. Y bueno, por supuesto aquí tomé como marco teórico Vygotsky, por supuesto aquí tomé como marco teórico Perkins, porque lo que hice fue realizar una programación didáctica referida a los hábitos culturales, pero disciplina entre las varias disciplinas, las que estábamos en ese cuatrimestre, y tomando conceptos de Anton Makarenko. Recordarán ustedes que Anton Makarenko es el gran maestro de la educación rusa, y de allí entonces trabajamos desde esa mirada de Makarenko y de Vygotsky los hábitos culturales. El tema generativo, para que ustedes se den una idea de cómo se plantea un tema generativo, dice o decía: ¿cómo se evidencian los hábitos culturales en el niño y en la familia desde lo interdisciplinar? Recuerden que el tema generativo es aquel que me permitía ir a la interdisciplina, trabajar la interdisciplina, pero además la disciplina. El tema generativo es el que me permite construir realmente verdaderos mapas conceptuales, redes conceptuales. Entonces, si yo aquí estoy diciendo cómo se evidencian los hábitos culturales en el niño, es decir, estoy involucrando psicología evolutiva, en la familia estoy también trabajando al grupo social, desde lo interdisciplinar, porque aquí en hábitos culturales entraban todos los hábitos que tenían que ver con las conductas alimentarias, con las conductas sociales, con los hábitos culturales en general, es decir, todo entraba aquí. Es decir, favorecer más a la interdisciplina era imposible. Las metas que planteábamos decían: ¿qué son los hábitos culturales? ¿Cómo se pueden abordar desde lo interdisciplinar? ¿Cómo elaborar una entrevista semiestructurada para indagar los hábitos culturales desde lo disciplinar? Y allí cada disciplina aportaba sus contenidos puntuales, psicología evolutiva, sociología, educación para la salud y educación artística, y cada una aplicaba, aportaba sus contenidos esenciales para construir esa entrevista semiestructurada, con la cual los chicos iban a las casas y a los diferentes hogares a aplicarla. ¿Y cómo evaluar los hábitos culturales desde lo interdisciplinar? Era la última meta de comprensión planteada. Bueno, algunos de los desempeños de comprensión utilizados: A, aplicar una entrevista semiestructurada; B, realizar una puesta en escena sobre los hábitos culturales indagados a través de la entrevista en el ámbito escolar y o familiar. Porque claro, había que explicitar los desempeños de comprensión. Recuerden que acá el estudiante tiene que tener absolutamente claro todo. Repite por favor el tema. Ya. Te volví a perder, Jacqueline. Te pierdo siempre, mi querida. Te pierdo. Bueno, entonces, repite qué. ¿Qué necesitas que repites? Bueno, fantástico. Entonces, ¿cómo evaluar los hábitos culturales desde lo interdisciplinar? Y después, entre los desempeños, aplicar una entrevista semiestructurada y realizar una puesta en escena sobre los hábitos culturales integrados en la entrevista, en el ámbito de la familia o en el ámbito de la escuela, porque también se podía aplicar
en la escuela. Había chicas y estudiantes que tenían muy complicado el acceso a los hogares, bueno, y entonces la entrevista se aplicaba en la escuela. Bueno, están las consignas para el trabajo, para la aplicación de la entrevista semiestructurada, y entre los desempeños de comprensión solicitados a los alumnos, fíjense, además de las lecturas y consultas indicadas, deben: A. Integrar un grupo de 10 personas. B. Los integrantes deben analizar el material bibliográfico y considerar las clases teóricas sobre el tema. Posteriormente deben realizar consultas con el docente asignado. Es decir, si es psicología evolutiva, van con psicología evolutiva. Si es educación para la salud, el tema, van con los médicos de educación para la salud. Es decir, de acuerdo a la disciplina. Dividir el grupo total en 2 subgrupos de 5 personas. Y D, todos los alumnos cursantes deben elaborar con el docente coordinador, que era yo, la matriz de evaluación correspondiente a la entrevista. Es decir, el alumno sabía cómo se iba a evaluar esa entrevista porque fijábamos entre los estudiantes y quienes trabajaban, mejor dicho, entre yo y lo que era la responsable de esa práctica y los estudiantes, fijábamos, establecíamos, consensuábamos cuáles eran los criterios que se iban a tener en cuenta para evaluar y aprobar la entrevista. Un grupo de 5 personas aplica la entrevista a las mamás de la muestra, había una muestra seleccionada de las mamás, y los otros aplicaban la entrevista a las maestras y a las mamás que estaban en la escuela, de acuerdo a la teoría y a la evaluación. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Todo el grupo concurre a los controles. H, el grupo total elabora un primer borrador. Se aplica el protocolo de la retroalimentación que yo les decía, que consiste en 1, identificar fortalezas dentro de la entrevista y del trabajo que se realizaba a cada grupo. B, formular preguntas al trabajo de los compañeros. C, aportar sugerencias, qué es lo que yo le puedo decir para que él mejore. Acá nadie evalúa a nadie, ni nadie pone notas, sino que acá es la mirada del copensor, del que copiensa conmigo, es la mirada del que colabora conmigo para que yo mejore el trabajo, si es que hace falta mejorarlo. Y luego reflexionar cómo el trabajo del otro me ayuda a mí a pensar y a mejorar mi propio trabajo. ¿Se dan cuenta por qué este protocolo de la retroalimentación es tan bueno como instrumento de evaluación y de autoevaluación? Bueno, porque realmente es muy sencillo, es muy simple y permite realmente que el otro se autoevalúe. Está la evaluación por pares, que es muy importante hacerla de otra manera. Luego el curso en su totalidad selecciona al azar uno de los trabajos, porque eran muchos alumnos, eran como 200 y pico, y entonces era imposible escucharlos a todos, entonces se hacía una selección al azar y se terminaba escuchando lo que había hecho cada uno. Pero se dan cuenta cómo más o menos, Fabián, te das cuenta cómo más o menos se trabaja cómo se trabaja con los hábitos culturales en la vida cotidiana. Es decir, allí salimos a ver cómo el niño, cuáles eran los hábitos que había de la familia. Estaba el hábito de sentarse, ahora que está y todas las mujeres en Argentina están tan pendientes de la novela turca. Estaba el hábito, como si lo estaba con mis padres, como si lo estaba con mis abuelos, el hábito de contarle los cuentos a los niños de noche o en cualquier otro momento del día. Martín, vos disfrutaste de tu abuelo que te contaba cuentos, y cuando te contaba de los caballos alados y de todo eso, sin decirte que eran de las 1001 noches. Bueno, tu abuelo, querido mío, él contaba a sus hijas mayores y a sus hijas mayores, porque todas mis hermanas son mujeres, las mayores. Mi padre les contaba los cuentos de las 1001 noches, por ejemplo. Y entonces allí
ese hábito que se fue perdiendo, hasta dónde seguía, hasta dónde perviviría en la sociedad y en la ciudad. Por supuesto que también fuimos a puntos claves en lo que es el contagio fuera del casco histórico de la ciudad. Bueno, las diferencias fueron muy interesantes, muy importantes. Sí, está bueno la mirada del copensor, construcciones en común, y desde el otro. Bueno, después conversamos más de eso, Fabián, porque realmente esa investigación con las chicas sobre los hábitos culturales fue absolutamente importante, ¿no? Muy, muy importante. De manera que, fíjense ustedes, muchas cosas. Y acá tengo otro ejemplo. Con los chicos del profesorado en química, que trabajaban con pero lo vamos a dejar porque se ha hecho muy tarde, con sí, Fabián, no hay problema, después lo conversamos. Ellos trabajaron sobre el embarazo y los otros chicos trabajaron con el juego de roles, el juego de simulación de roles, es decir, estrategias inteligentes, implementaron los chicos de química, y los otros trabajaron con biología, embarazo, y no me recuerdo qué otro tema. Algo de la biosfera. Muy buenos trabajos, excelentes trabajos. Pero ¿se puede aplicar este modelo de enseñanza para la comprensión a otras disciplinas? Sí, señores, acabo de mencionar estos trabajos en química y en biología. ¿Se puede aplicar a otros niveles? Sí, acabo de mencionarlo. El año pasado también hicimos una experiencia muy interesante con las TIC en el jardín de infantes, con las chicas de nivel inicial, o de escuela primaria, de escuela primera, ¿cómo se llama? De educación inicial. Bueno, es decir, sí, es posible aplicarlo a todos los marcos. Esa es una crítica que se suele hacer a la enseñanza para la comprensión, que no es aplicable a todos a los niveles. No es verdad, yo lo he hecho, por lo menos no he tenido ningún inconveniente. Entonces, marco conceptual de la enseñanza para la comprensión, planteamos, y estoy volviendo y dando vueltas acerca de lo que ya he dicho, planteamos 4 conceptos, son los tópicos generativos, que como dije tenían que ser centrales, interesantes para los alumnos y accesibles para los estudiantes, las metas de comprensión, que son enunciados, preguntas o cuestiones que van al núcleo más importante que es necesario comprender, de la disciplina por supuesto. Si son de largo alcance no se llaman metas, sino se llaman hilos, y los conductores, los desempeños de comprensión, tienen que ver con las actividades que desarrollan los estudiantes. La evaluación diagnóstica continua es el proceso de retroalimentación continua, es decir, continuamente le estás diciendo al estudiante, estás acá, estás bien, estás equivocando este camino, fíjate acá. Bueno, Sandra, querida mía, que se mejore tu hijita, que se mejore tu hijita, mi amor, anda tranquila, después te lo ves, hay 2 power de comprensión, así que lo ves perfectamente. Mucha suerte, querida, mucha suerte, un beso, que se mejore la nena, ¿sí? Anda tranquila. Y la evaluación, ya terminamos, la evaluación diagnóstica continua es un proceso de retroalimentación continua, dije, en el sentido de no tiene por fin colocar una nota, ni determinar en un momento X, sino que permanentemente está haciendo un diagnóstico acerca de los niveles de la comprensión alcanzada por cada uno de los chicos. Los niveles de comprensión que son posibles, el nivel de maestría, el nivel de aprendiz, el nivel de experticia, están en el otro Power. Por favor, accedan a él, fíjense, trabajenlo y vean si es que hay que hacer alguna otra conversación, lo vemos. Respecto de esa evaluación diagnóstica continua, que es la que me va a ir dando elementos acerca de cuál es el nivel de comprensión que se va alcanzando, Perkins dice hay que tener cuidado porque hay campanas de alarma. Ejemplo, las campanas de alarma que hay que tener en cuenta es lo que se llama conocimiento inerte, conocimiento ingenuo y conocimiento ritual. Todo ello constituye ese gran síndrome que se llama y se conoce como
síndrome del conocimiento frágil. Frágil, mañana se olvida, porque no se comprendió. Entonces, ¿cuáles son las campanas de alarma? Este conocimiento que no se aplica, este conocimiento que toma forma de teorías ingenuas, este conocimiento usado solamente en el aula, Fabián, ¿me entiendes? Solamente en el aula se usa este conocimiento. Si se usa solamente en el aula, mañana lo descarta el niño, el estudiante, el joven, ¿me entiendes? Y eso lo sabemos por experiencia personal, seguro que tenemos muchísimos nosotros. Gracias a vos, Sandrita, querida. Hasta mañana. Buen fin de semana. Entonces, se dan cuenta, esto constituye el síndrome de conocimiento frágil. Muchísimo cuidado con esto. Cuando tengamos un conocimiento que no damos nosotros como docentes la oportunidad de que se aplique, nos generamos esa oportunidad. O cuando el conocimiento toma forma de teorías ingenuas. La luna se mueve porque yo me muevo, dice el niño. La luna se mueve porque yo me muevo. Conocimiento usado solamente en el aula, no lo aplico ni siquiera en otra disciplina. Bueno, ahí estoy con todos los elementos construyendo y reforzando el síndrome del conocimiento frágil. Muchísimo cuidado en eso, y entonces están mis maravillosos amigos, mi bello niño, de siempre, allí, el niño y el vagabundo, esperando y también alerto de que él necesita una educación auténtica, real, una educación para la comprensión, y no una educación memorística, tradicional, ni tampoco tecnocrática. Esa educación que puso el acento en el estímulo y en la respuesta, pero no en la persona, que no atendió a la persona, que no atendió al ser humano, que atendió al método, que puso el acento en el método, que puso el acento en el docente, que puede ser un ingeniero conductual. Bueno, eso no sirve. Este niño maravilloso que está aquí, está esperando que lo ayudemos a ser personas, que lo ayudemos nosotros como docentes a ser personas, con ese rostro tan maravilloso. Entonces, por favor, la clase de hoy, terminémosla pensando en que tenemos que trabajar para este tipo de personas, para este tipo de niños. Y una cosa más, con esta termino. En el último libro de David Perkins, que se llama El aprendizaje pleno, este libro del 2010, él establece principios de la enseñanza para transformar la educación. Allí he puesto 7 principios del aprendizaje pleno que él dice que hay que tener en cuenta, pero aquí él lo plantea al aprendizaje como el juego que hay que aprender a jugar. Y entonces allí están los 7 principios. Con esto cierro. Bueno, creo que es Sandrita la que se despidió, le mando un beso. Con esto cierro, les dejo el espacio a ustedes para las preguntas, nos quedan 10 minutos para las preguntas, perdónenme si hablé de más. Bueno, me encantó encontrarnos con la gente de Ecuador por fin, gracias a Dios, y bueno, escucho todo, lo que puede ser diálogo, debate, quien esté en desacuerdo con lo que he dicho, algo que no se entendió, o lo que quieran aportar, lo que quieran decir. Me callo y les doy el espacio, les cedo el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias por escucharme, muy buen fin de semana. Estoy aquí. Verónica, gracias a vos por escucharnos. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Ruth. Gracias, muchas gracias a vos. Gracias, Fabián, querido. Gracias a vos. Espero que te quede claro todo.
el trabajo de hábitos, la investigación de hábitos culturales fue maravillosa y yo lamenté mucho cerrarla, porque, bueno, estas cosas son más que interesantes. Gracias por los conocimientos compartidos. Bueno, Denise querida, muchas gracias a vos, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu voluntad de estar, de venir y de insistir para poder encontrarnos. Infinitamente gracias. Fantástico. Uso la tecnología sin saberlo, no sé quién lo dice, aplico las cosas que decís en la enseñanza de la programación por computadora. Me parece genial, me parece fantástico. Marcela, Marcela lo decís, sos vos la que decís de que aplicás las cosas desde el, ¿sí? Fantástico, felicitaciones, felicitaciones. Después nos contás cómo hacer, después nos contás cómo hacer. Porque es importante que si vos lo estás aplicando, lo compartas, lo socialices, porque los otros chicos también les puede servir, ¿sí? En algún momento damos ese espacio para que vos nos cuentes. Ok, qué suerte que te permite encuadrarlo. Bueno, propuesta innovadora, vemos cómo nos defendemos para trabajar con los alumnos. ¿Sos Gerardo? ¿Sos Gerardo el que dice eso? Que creo que no queda claro la transversalidad de los hilos conductores. Ujú. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que no te queda claro? Los hilos son aquellos elementos que trabajan. Primero lee bien el otro power que dejo, que es exclusivamente allí defino cada uno y está el ejemplo, que es cada uno de estos elementos. Los hilos conductores son aquellos elementos que vos planteas como si fueran las grandes metas o los grandes propósitos para lograr en un tiempo, en un semestre, en un cuatrimestre, en un año. Son de mucho más largo alcance. En cambio, las metas son de un menor alcance, como en el caso nuestro lo planteo, por ejemplo, para un módulo, para lograr en un módulo, ¿sí? Gracias, Gerardo, gracias, sos un sabandija. ¿Te saludaste con Martín? Porque mirá que te encontraste. Yo decía de que el eje transversal yo lo he colocado en la... Ok, con el eje transversal. Lo he colocado, lo he simplificado y lo he concretado en la película. He puesto una película como eje transversal. Es aquello que va hilvanando los contenidos del programa y atraviesa todo el programa, desde el primer momento, desde el primer concepto, desde la primera vía que se formuló hasta la última. Es como que va vertebrando todos los conceptos y las teorías en ese núcleo. Dentro de ese estudio, que en este caso tiene que ver con las estrategias inteligentes, allí está planteado como desde las estrategias inteligentes el trabajo de la película. Ese es el transversal. Alrededor de ese gran hilo vertebral, vos vas a ir enhebrando los temas que vamos trabajando. ¿Qué es esto de la enseñanza para la comprensión? ¿Qué son las habilidades intelectuales? ¿Qué son la autoafirmación, que es el pensamiento metacognitivo? Es decir, todo lo que vamos tratando lo vas a ir vertebrando, lo vas tejiendo, lo vas enhebrando en ese contenido que aparece desde el primer núcleo temático
del programa hasta el último y atraviesa como una gran columna vertebral todo el programa. Alguien está hablando de Galeano, no sé, debemos transitar de los hijos a buscadores de la vida. No sé quién está diciendo, se me perdió. ¿Se podría la enseñanza desarrollar para indagar ante el tiempo sociohistórico? Sí, sí, seguro que sí. Sí, sí, Frank, sí. Sí se puede, por supuesto que se puede desarrollar para indagar. Y en el eje sociohistórico, bueno, allí hay que ver, pero eso es riquísimo, porque si vos trabajas bien los hilos conductores, entonces allí tenés la interdisciplina en un tema, bueno, no sé qué cuál sería para el tiempo sociohistórico. Por supuesto que sí, fantásticamente se puede, porque ahí es donde lográs la interdisciplina. ¿Mm? Ahí es donde lográs la interdisciplina, planteando bien los hilos conductores. Jacqueline. ¿Qué le ocurre a Jacqueline? Que la veo que 2 veces sale Jacqueline, Jacqueline, pero no tengo ningún mensaje. Fran, haz el ensayo si quieres, y en el fin de semana. Ah, no está conectada todo el tiempo. Dice Martín, Jacqueline no está conectada todo el tiempo. Ya te lo va a solucionar Martín para el próximo. Martín es nuestro hombre orquesta y además mago. Frank, por favor, haz un ensayo de lo que vos estás planteando y lo conversamos el próximo encuentro. ¿Sí? Jacqueline Martín te soluciona. Dale, 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 Frank. Nena, Jackie Martín te ayuda con este problema, con este inconveniente técnico que tenés vos, ¿sí? Me pregunta, ay, ¿quién es? Y parece que no sale mi nombre. No, sí sale tu nombre. Lo que no sale es qué preguntás. Sale tu nombre perfecto. Lo que no encuentro yo, no me sale a mí. O lo que vos sentís, o lo que estás de acuerdo o en desacuerdo. Sí, sí, tu nombre. Bueno, si nadie más tiene nada que aportar, preguntar o comentar, ¿qué querías? Bueno, el desarrollo personal lo vamos a ver en las estrategias. Aguantame un poquito en los próximos encuentros que vamos a ver concretamente estrategias de desarrollo para lo que tenga que ver con el desarrollo emocional, con la inteligencia emocional. Allí vas a poder entrar este tema que me estás preguntando, Denis, ¿sí? ¿Aguantás un poquito? Espera un poquitito y ya lo vemos luego, ¿sí? Se podría desarrollar para indagar ante el tiempo sociohistórico, ya lo... Sí, con Frank, Frank va a hacer un ensayo, un borrador, un primer tiempo sociohistórico, Martín. Tiempo sociohistórico. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, los despido. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 15, si Dios quiere. Les mando un abrazo grande, un beso grande. Les deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar, por acompañarnos y por